Bienvenidos a Biblia Diaria. Hoy damos inicio a nuestro viaje diario por la Biblia, comenzando por el Evangelio según San Mateo. Abramos el corazón y escuchemos lo que Dios quiere decirnos. Marcos 1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, con un cinturón de cuero alrededor de su cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, después de mí viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días, Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y en cuanto salió del agua, vio que los cielos se abrían y el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y se oyó una voz de los cielos, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, estaba entre las fieras, y los ángeles lo servían. Después que Juan fue arrestado, Jesús fue a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y los haré pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, los siguieron. Un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan, su hermano, que también estaban en la barca remendando las redes. Luego los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, los siguieron. Entraron en Capernaum, y enseguida, en el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. De pronto, en la sinagoga, había un hombre con un espíritu inmundo, que gritó, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndolo violentamente y dando un gran grito, salió de él. Todos se asombraron, de tal manera que se preguntaban entre sí, ¿qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad. Aun a los espíritus inmundos manda, y le obedecen. Su fama se difundió rápidamente por toda la región alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, fueron con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó, la fiebre la dejó, y ella comenzó a servirles. Al anochecer, cuando el sol se puso, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Pero no dejaba hablar a los demonios, porque sabían quién era él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde oraba. Simón y los que estaban con él lo buscaron, y cuando lo encontraron, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vayamos a los pueblos vecinos, para que también allí predique, porque para esto he salido. Y fue por toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Se le acercó un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, y quedó limpio.
Jesús lo despidió enseguida, con una severa advertencia: mira, no digas nada a nadie, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero él, al salir, comenzó a proclamarlo mucho y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Marcos 2. Días después, Jesús volvió a Capernaum, y se oyó que estaba en casa. Se reunió tanta gente, que ya no cabían ni aun frente a la puerta, y él les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico, cargado entre 4. Como no podían acercarlo a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Hicieron una abertura y bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas, que pensaban en sus corazones: ¿por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Enseguida Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban así, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, enseguida tomó su camilla y salió en presencia de todos. De modo que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto algo así. Jesús salió de nuevo junto al mar, y toda la gente acudía a él, y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, lo siguió. Estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también sentados con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Cuando los escribas y fariseos vieron que comía con pecadores y publicanos, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, al oírlo, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Vinieron y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, pero tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras el esposo está con ellos? No pueden ayunar mientras tienen al esposo con ellos. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán en aquellos días. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo rompe los odres, y se pierde el vino y también los odres, sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos. Aconteció que pasaba por los sembrados en sábado, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al andar. Los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Él les dijo: ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que estaban con él? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, que no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y les dijo: el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Hoy comenzamos esta travesía con una historia que no solo habla de genealogías o profecías cumplidas. Es la historia de cómo Dios entra en el mundo con humildad, en medio de la historia humana, para traer salvación. Gracias por acompañarnos en Historias de Fe. Mañana continuamos con Marcos capítulos 3 y 4. Suscríbete, comparte este vídeo y sigue caminando con nosotros en esta lectura diaria. Que la palabra te acompañe hoy.